Estas definiciones que están en pantalla ya las venimos un poco mencionando en las últimas clases, pero bueno, las vamos a recordar. Primero, que un cambio de estado termodinámico implica solamente sacar un sistema de su estado de equilibrio en su posición original y llevarlo a otro estado de equilibrio diferente. No importa si este nuevo estado está muy cercano al anterior, casi que no cambié el sistema, o que lo cambié mucho. ¿Bien? Un cambio de estado implica eso. Y después la definición de equilibrio termodinámico, que para que yo diga que un sistema está en equilibrio termodinámico, se tiene que estar dando, ¿sí?, adentro, equilibrios mecánicos, químicos, térmicos, eléctricos, etc. Puede pasar que si yo tengo algún desequilibrio, por ejemplo, térmico, porque tengo diferentes temperaturas, eso también me repercuta en otro de los equilibrios, el mecánico. Cuando uno tiene desequilibrios térmicos, pasa mucho en la atmósfera o en el agua. ¿Qué es lo que sucede? Toda una masa de fluido que se calienta más que otra tiende a subir porque baja su densidad. Eso me genera zonas de baja presión y me genera vientos, es decir, movimientos de corrientes de aire, es decir, movimientos mecánicos. Justamente esas aceleraciones mecánicas están asociadas a que se calentó o se enfrió algo respecto a otra parte. Responsabilidad del Sol, obviamente, y que la Tierra está girando cada 24 horas. Lo mismo pasa con lo químico. Puedo tener un desequilibrio químico y por ese desequilibrio químico se me generan efectos térmicos, también de desequilibrio, etcétera, etcétera. Entonces, con la noción o el concepto de equilibrio termodinámico es siempre pensar que el sistema está en un estado de reposo en el cual todas sus coordenadas básicamente son las coordenadas intensivas, las que no dependen del tamaño, no dependen de que yo tome una porción. Todas las coordenadas intensivas van a ser homogéneas e iguales en todas las porciones del mismo. ¿Bien? Ok. Ecuación de estado, justamente es la representación matemática, si la tengo y si no la puedo conseguir, la puedo a través de la experiencia y la experimentación, del comportamiento de la naturaleza que está ligando, vinculando las distintas propiedades dentro de un mismo sistema. Bien, la ecuación de estado del gas ideal es el mejor ejemplo y es justamente gracias a la matemática, la expresión de cómo la naturaleza está obrando atrás. Que nos dice que en un gas ideal la relación presión-volumen es inversamente proporcional, la relación presión-temperatura y volumen-temperatura son directamente proporcionales. ¿Bien? Donde ahí tengo unas constantes de proporcionalidad que son N el número de moles, si no cambia, y R que es la constante universal de los gases. ¿Bien? Cualquier otro sistema tengo que yo tratar de averiguar cuál es la expresión matemática, la ecuación de estado, que me está vinculando las propiedades de ese sistema. Habíamos dicho, bueno, si tengo un alambre estirado, un resorte, la ley de Hooke de elasticidad se asemeja bastante a una ecuación de estado, porque me dice que la tensión es proporcional a la deformación, a la distancia, la constante K de proporcionalidad es una propiedad del resorte o del alambre estirado, pero si voy a una ley de Hooke ampliada, me doy cuenta que esa constante de proporcionalidad se transforma en el módulo de Young, y el módulo de Young es dependiente de la temperatura. Bien, entonces ahí tengo la relación entre las tres coordenadas, y puedo calcular una en función de las otras. Y así podríamos seguir con distintos ejemplos. La definición de sistema hidrostático es importante, porque nosotros casi siempre vamos a estar jugando con sistemas hidrostáticos. ¿Cuál es? Un sistema hidrostático es un sistema volumétrico, no es un alambre, bien, no es una pila, no es una lámina de aceite flotando en agua, ni una burbuja de detergente flotando en el aire, ni tantas otras cosas. Es un sistema volumétrico que ocupa un espacio, bien, donde la presión dentro de ese sistema es una presión uniforme en todas las porciones del mismo. ¿Qué quiere decir? Que un sistema hidrostático podría ser un gas, efectivamente, bien, siempre y cuando la presión sea una única presión, uniforme en todas las partes, pero también podría ser un líquido. El agua dentro de mi botellita es un sistema hidrostático, bien. Un sólido, un masacote de, qué sé yo, un masacote de hierro, un pedazo de madera, un pedazo de plástico, ¿sí? Cualquier cosa, también es un sistema hidrostático, porque la presión dentro de ese sólido es una presión uniforme. Lo importante es que no existan cambios de presión con efectos gravitatorios, eléctricos, magnéticos, etc. Que sea una única presión.
la columna de aire en la atmósfera desde allá arriba, donde, qué sé yo, cerca de la estratosfera, diría el Turcomen, que en paz descanse, y el nivel del mar, no es un sistema hidrostático, porque la presión acá abajo es de una atmósfera, justamente en alusión a eso, y la presión allá arriba es casi tendiendo a cero. Bien, una columna de agua en 100 metros de profundidad, ¿sí? No es un sistema hidrostático porque la presión cerca de la superficie es una atmósfera, la presión externa, bien, pero abajo de 100 metros, ¿sí? Tengo 10 atmósferas más, porque por cada 10 metros de columna de agua tengo una atmósfera de presión. Así que tampoco es un sistema hidrostático. Bien, lo importante de los sistemas hidrostáticos, y casi siempre son sistemas pequeños por este motivo que decíamos, pueden definirse y caracterizarse perfectamente a través de las coordenadas que ya venimos mencionando para un gas: presión, volumen y temperatura. Claramente necesito saber la cantidad de materia si no la conozco, sea por la masa o por el número de moles. ¿Bien? Ok. Bien. Damos vuelta a la hoja y vamos a iniciar en la última media hora que nos queda de clase un tema que es bastante interesante. Imaginémonos que tenemos agua, o no nos imaginemos nada, directamente tenemos agua dentro de esta botella. La botella no tiene tapa, está abierta. Si yo les pregunto a alguno de ustedes, ¿cuál es la presión a la cual está el agua? Bien, ¿cuál es la presión de este sistema hidrostático? Bien, la respuesta tendría que ser unánime, una atmósfera. Bien, 1 kilo por centímetro cuadrado, 760 milímetros de mercurio, ¿sí? O 1013 hectopascales o milibares, según lo que ustedes deseen. Bien, si yo caliento o enfrío esto, no importa cuánto por ahora, ¿cuánto va a ser la atmósfera, la presión? Siempre una atmósfera, no va a cambiar. ¿Por qué? Porque la presión está gobernada por lo que tengo afuera, que es mi entorno. ¿Bien? Por más que el agua quisiera cambiar, no puede, porque la presión atmosférica depende de lo que está afuera. ¿Ok? Bien, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a apoyar esto en una platina de calentamiento del laboratorio, o lo vamos a poner arriba de una hornalla, sin que se nos rompa el vidrio, no importa. O lo ponemos en un baño María. Lo importante es que vamos a poner un termómetro dentro, calibrado, puede ser un termómetro mercurio calibrado, una termocupla calibrada, un termómetro de resistencia, o si queremos, nuestro termómetro patrón de gas a volumen constante, que es un incordio su manejo. Entonces, con el termómetro vamos a ir monitoreando la temperatura. Si lo prendo ahora, la temperatura del agua debe estar cerca de 25 grados centígrados. Bien, si queremos en Kelvin, 298 grados Kelvin. Y lo que vamos a hacer es, a través de esa fuente de calor, por ejemplo, una planchita eléctrica que tenemos abajo, un agitador magnético con calefacción, empezamos a calentar. ¿Sí? Aumentamos la potencia eléctrica, empieza a calentar la plancha, le empieza a transferir energía térmica al agua, y en el termómetro empezamos a acusar recibo de lo que estamos haciendo. Vemos que la temperatura pasa de 25 a 30, llega a 50, llega a 70, llega a 80, llega a 90, empezamos a ver cada vez más burbujitas de gases dentro del líquido, pero hay algo interesante que nos llama la atención, que es que cuando llega a 100, el agua entra a borbotones, ¿sí? Entra a hervir. ¿Estamos? Pero no solamente la superficie o algunas gotitas, no, todo el volumen de agua entra en un cambio de fase. Cuando sucede eso, presto atención al termómetro y veo que se quedó clavado en 100. Particularmente, o si nuestro termómetro es muy preciso y estamos a una atmósfera de presión, en 99,97 grados centígrados. Da igual, 100. Se nos queda clavado el termómetro, entonces nos llama la atención, es decir, se rompió el termómetro. Bien, se quedó sin pila o lo que fuese. Traemos otros termómetros. A todos les pasa lo mismo. Traemos otro termómetro distinto. Si este era una termocupla, traemos un termómetro de resistencia, un termómetro de mercurio, traemos el termómetro patrón por las dudas, lo sumergimos, cuando calculamos todas las temperaturas nos dan siempre 100. Entonces decimos, bueno, no es culpa de los termómetros, porque todos los termómetros marcan lo mismo. Si ya dudo de eso, estamos al horno. Entonces me preocupo, digo, bueno, capaz que la fuente de calor con la que estoy calentando el agua se quedó corta. ¿Sí? Y justo llegó para llegar al punto de ebullición del agua y no le da más el cuero. Básicamente todo el calor que está entregando se está disipando y llega a un régimen estacionario ahí. Bueno, listo, agarramos, le ponemos 5 mecheros Bunsen abajo. ¿Bien? O agarramos una plancha calefactora de 50 kilovatios y le damos con lo que tenemos. ¿Bien? Así que no va a ser problema de que la planchita calefactora era china y se quedó corta. Le damos toda la energía que le haga falta.
Y cuando le damos más energía, la temperatura del termómetro no cambia, sigue en 100 grados centígrados. Tal vez sí, si somos atentos, percibimos que ahora el ritmo de evaporación del agua se aceleró. Si antes el líquido iba bajando, iba bajando, iba bajando, porque el agua se iba evaporando, ¿sí? Ahora cuando le enchufé una fuente de calor más potente, vemos que evaporamos más rápido, que justamente nos queda cada vez menos líquido de forma acelerada. Pero hay algo que nos sigue sorprendiendo, es que la temperatura no cambie. Si hacemos esto mismo con la botellita de agua y la enfriamos abierta a presión atmosférica, enfriamos a 10, a 5, a 4, a 3, a 2. Cuando llegamos a 1 empezamos a ver que, además de haberse empañado toda, ¿bien? Empiezan a aparecer cristales de hielo, primero en las paredes de la botella y después empiezan a aparecer flotando en la superficie del agua. Y la temperatura que yo venía monitoreando se clava en 0. Entonces digo, bueno, qué sé yo, le falta frío a esto, porque nada, es decir, quedó en 0 y pruebo con los otros termómetros, está en 0, y capaz que yo la tengo en una heladera que está a menos 4 grados centígrados, menos 5. Y digo, ¿por qué no baja? Si la temperatura está a menos 4, está enclavada caprichosamente en 0 grados centígrados. Entonces agarro la botella y digo, ok, mi heladera es la heladera de la abuela que solamente tiene un congelador, lo pongo dentro de mi heladera que tiene un freezer, que está a menos 20. Y pasa lo mismo, el agua sigue generando cristalitos de hielo, está el agua líquida, están los cristales de hielo, los termómetros marcan 0 grados centígrados. Me caliento más todavía, mando esto adentro de un ultrafreezer, menos 80 grados centígrados, ¿sí? Que lo tengo acá abajo en el laboratorio, ¿sí? No tiene vacuna Pfizer, pero bueno, no importa. Entonces ponemos la botella de agua dentro del ultrafreezer que está a menos 80, entonces el ultrafreezer está a menos 80 y los termómetros siguen estando marcando 0 grados centígrados. De nuevo, igual que antes, si bien las temperaturas no se mueven, antes en 100 y ahora en 0, sí lo que observo cuando aumento el poder de frío, ¿sí? Es que se congela más rápidamente el líquido y se va transformando cada vez más rápidamente en cristales de hielo. ¿Ok? Entonces el proceso sí lo aceleré, pero la temperatura no cambió. ¿Qué me llama la atención? Que cuando desaparece la última gotita de líquido y ya está todo un masacote de hielo sólido, recién ahí los termómetros empiezan a registrar temperaturas cada vez más bajas. ¿Bien? Menos 5, menos 10, menos 70, menos 80 grados centígrados si estaba en la botella dentro del ultrafreezer. ¿Ok? Entonces me llama la atención y digo, ok, esta es la observación. Hasta que el agua líquida no se transforme todo en hielo, ¿sí? La temperatura no va a modificarse de 0 grados. Recién ahí, cuando tenga todo hielo, la temperatura va a seguir bajando hasta la temperatura final de equilibrio, que va a ser la de la heladera donde lo puse. Menos 80, menos 20, lo que haya sido. ¿Ok? Lo mismo pasa con el agua en ebullición. Se clavó en 100 y no sube a 101, a 102, a 110, porque todavía hay agua líquida que está en ebullición. Si yo todo el vapor lo contengo en un recipiente cerrado para que no se me escape a la atmósfera, es decir, todo eso lo pongo dentro de un sistema cerrado, hasta que todo el agua líquida se haya transformado en vapor, ¿sí? El agua va a estar, el sistema va a estar a 100 grados centígrados. Cuando la última gotita de líquido se vaporizó y ahora tenga todo en la nueva fase de vapor, recién ahí los termómetros van a registrar que empiezan a cambiar las temperaturas. 105, 110, 120, 150, 200 grados centígrados, 250, 300 grados centígrados. Bien, pero ya ahí no hay más agua líquida, tengo un vapor que se está sobrecalentando. ¿Estamos? Bien. Si yo quiero dibujar esto y lo quiero graficar, porque somos maniáticos de dibujar todo y graficar, ¿sí? Vamos a elegir, por simplicidad, a partir de un gráfico donde en el eje de las Y ponga las presiones y donde en el eje de las X ponga la temperatura, que es este gráfico que ustedes ven a la derecha. Presión, temperatura. Si yo quiero graficar dónde está, no están viendo ninguna de estas curvas, de nuevo, hagan de cuenta, yo soy Tony Camo, ¿sí? No ven nada, no ven nada, está el gráfico vacío. Es más, los puedo obligar, lo podría haber hecho, pero bueno, es mucho quitado. A ver, aunque un cachito. Esto, ¿y qué tengo que hacer? Nada, cualquiera. Es esto.
Perfecto. ¿Bien? Ahí vamos. Déjenme recuperar mi coso. Entonces, si yo quiero dibujar acá dónde está mi botella de agua parada, en este gráfico, voy a buscar en el eje de la Y la presión atmosférica. La presión atmosférica y la temperatura ambiente, 25 grados centígrados. ¿Bien? En este puntito estamos representando el agua en este momento. Cuando la empiezo a calentar, ¿sí? ¿Cómo me voy a mover? ¿Hacia dónde me voy a mover? ¿Voy a subir la presión? ¿Voy a bajar la presión? ¿Sí? No, la presión siempre va a ser una atmósfera. Entonces, si yo empiezo a calentar, voy a subir las temperaturas para allá, ¿bien? Pero a presión atmosférica. Entonces, me voy a ir corriendo para allá. ¿Bien? Manquen un cachito que quiero ver quién está atrás. Ok. Qué macana. Perfecto. ¿Estamos? Y llega un punto, estoy descubriendo cómo usar Zoom. Llega un punto que anda por ahí, espero haberle pegado, donde el agua entró en ebullición. ¿Sí? Ese punto, nosotros en el termómetro sabemos que es 100 grados centígrados. ¿Bien? Y no salimos de este punto y no pasamos a temperaturas más altas hasta que todo el líquido se haya transformado en vapor. ¿Estamos? Bien, lo mismo hacemos cuando vamos para atrás y enfriamos, ¿sí? Vamos a... Bánquenme porque lo voy a sacar, pues si no, no veo un pomo. Este es el punto donde el hielo aparece y no vamos a seguir enfriando para allá hasta que todo el agua líquida no se haya convertido en hielo. ¿Está? ¿Y ahora cómo hacía? Ahí está. ¿Bien? Perfecto. Este es nuestro punto de partida a presión atmosférica. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a agarrar la botella, pero le vamos a poner la tapa. Y con una bombita vacía a través de un orificio, una manguerita, vamos a sacar un poco de aire que está acá adentro. Le vamos a bajar la presión, ¿sí? Al interior de la botella. ¿Cuánto? ¿Qué sé yo? Le podemos bajar la presión hasta la mitad. Si esto era una atmósfera, esto van a ser 0.5. ¿Bien? Entonces, partiendo también desde 25 grados centígrados, pero ahora vamos a tener la botella que tiene una presión menor. Ese es nuestro punto de partida en esta botella. Y calentamos. Igual que antes, con la tapita a 0,5, sin que se mueva. Calentamos, calentamos, calentamos. Y por acá nos damos cuenta que el agua entra en ebullición de nuevo. Pero cuando vemos la temperatura en los termómetros, ¿sí? No son 100 grados centígrados, es bastante antes. ¿Ok? ¿Qué sé yo? Son 80. Estoy vendiendo verdura, no sé si son 80 para 0,5 atmósferas. ¿Bien? Pero está este punto por acá. Cuando vamos para atrás y enfriamos, casi no nos damos cuenta. Y decimos, ok, a 0 grados centígrados, chirolas más, chirolas menos, se convierte el agua líquida en hielo. Bajamos más la presión, vamos para allá, calentamos, ¿sí? Y el agua entra en ebullición acá. Vemos la temperatura, che, el agua está hirviendo a 50 grados centígrados. Bien, 60 grados centígrados, lo que ustedes quieran. Enfriamos también para el otro lado, por las dudas. Tampoco notamos mucha diferencia. ¿Sí? Se congela en 0 grados y chirolita. Bajamos más todavía la presión dentro de la botella, a 25 grados centígrados, con la temperatura de partida, puede ser cualquiera. Calentamos. ¿Sí? Che, el agua está hirviendo a 30 y pico grados centígrados. 30 grados centígrados. ¿Bien? Vamos para allá. Tampoco notamos mucha diferencia. ¿Bien? A ver cómo me quedó mi gráfico. Bastante bien.
me lo conozco de memoria. Bueno, lo están viendo acá. En un momento, me olvido la bomba de vacío prendida y me voy a preparar un mate cocido, un mate. ¿Y qué pasa? Cuando llego, no tengo más agua. Entró en ebullición y ahora está todo ocupando la cavidad, ¿sí? Mi botella, pero en forma de vapor. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué hirvió todo el agua si ni siquiera la calenté? Bueno, por lo mismo que venía pasando. De pronto estoy haciendo entrar en ebullición agua, estoy hirviendo agua, encontrándome con el punto de ebullición, ¿sí? No por aumentar la temperatura, sino por bajarle la presión. Cuando uno todos estos puntos, me quedan todos sobre esta curva hermosa que se llama curva de vaporización. Entonces, dicho esto, yo puedo hervir agua calentando, pero también puedo hervir agua bajándole la presión. Este es el motivo por el cual el agua líquida en el espacio no existe. Si a un astronauta que está flotando en el espacio, ¿sí? Se le revienta el casco porque le impacta un pedazo de tornillo a alguna estación espacial, ¿sí? Probablemente China, el astronauta no solo se va a morir asfixiado, sino que primero se va a morir deshidratado. Lo primero que va a pasar es que los ojos le van a estallar y se le va a escapar todo el agua del cuerpo, porque justamente la presión atmosférica, la presión en el espacio es cero, y el agua líquida como tal no puede permanecer como agua líquida. Entonces, a través de todos los poros, a través de los ojos, las conjuntivas y demás, ¿sí? Inmediatamente todo el agua de nuestro cuerpo se evapora en el espacio y nos morimos secos como una hoja. ¿Bien? Antes, creo yo, que morirnos asfixiados. Pero bueno, no importa. Habría que preguntarle a algún astronauta. Bien, entonces, eso es una apreciación interesante. Con el punto de fusión, cuando le presto atención digo, che, más o menos el agua siempre se congelaba a 0 grados centígrados. Cuando lo hago muy preciso, con buenos instrumentos, me doy cuenta que hubo una pequeña pero sutil y leve variación de la temperatura de fusión, en la cual el agua líquida se transforma en hielo, pero por ahora no vamos a decir nada. Ahora hago otra experiencia, también bastante linda. Vamos a borrar todo esto. Podría haber usado otra cosa, no importa. Hago otra experiencia bastante linda que es, tengo vapor acá, ¿sí? Por ejemplo, a presión atmosférica, si yo tengo vapor saturado y lo enfrío, ¿qué es lo que voy a hacer? En algún momento me voy a chocar contra 100 grados centígrados. A los 100 grados centígrados el vapor va a empezar a condensar, ¿sí? En gotitas de agua para ir transformándose en un líquido. ¿Ok? Hasta que no termine de condensar todo el vapor, no voy a poder bajar la temperatura a 90, 80, hasta temperatura ambiente. De nuevo es el proceso inverso. Ahora, ¿qué pasa si tengo un vapor que estaba por acá, pero lo bajo, lo pongo a muy bajitas presiones? Por ejemplo, lo tengo acá, donde está el cursor. Y entonces lo empiezo a enfriar. Lo empiezo a enfriar, lo empiezo a enfriar, lo empiezo a enfriar. Paso la temperatura de los 100 grados, ya estoy a 90 grados centígrados, no pasó nada. ¿Sí? Estoy a 80 grados centígrados, no hay gotitas de condensación. Estoy a 50 grados, tampoco. Estoy a temperatura ambiente, no se condensa. Estoy a 0 grados centígrados, ni siquiera se condensa, ni mucho menos se congela. Pero de pronto a menos 20 y pico grados centígrados, el vapor que estaba ocupando todo el espacio de mi recipiente, de pronto veo que cristaliza en hielo, fundamentalmente, porque el hielo no puede flotar, en las paredes del recipiente, sin haber gotitas de líquido. Entonces, estoy pasando de fases desde vapor saturado a un sólido. Digo, che, esto es nuevo, esto no lo había visto antes. Entonces, eso lo grafico y hago otra excursión, ¿sí? Y me pasa lo mismo a una temperatura distinta, y hago otra excursión a una presión más baja, y me pasa lo mismo a otra temperatura distinta. Y entonces lo que empiezo a dibujar son todos estos puntos, ¿sí? Que son este que está acá, que me dibujan una nueva curva que le voy a tener que poner un nombre. Se va a llamar curva de sublimación, porque es cuando un sólido pasa a su estado de vapor, se llama sublimar algo, sin que pase por fase líquida. Entonces, ya venía descubriendo esta, que era la evaporización, que cambia una banda con la presión, la temperatura de ebullición cambia muchísimo cuando cambia la presión. Y después venía también monitoreando la curva de fusión, que cambiaba muy poquitito. Entonces digo, che, estas tres curvas aparentemente se van a chocar en algún lugar. Entonces empiezo a hacer ejercicios buscando el punto de unión. ¿Dónde se van a juntar? En este punto. ¿Cómo se llama ese punto?
punto triple del agua. ¿Sí? La temperatura de ese punto, ¿sí?, es apenitas ¿sí? Si acá estaba el punto de fusión normal, que eran 0 grados centígrados, la temperatura de este punto que está acá es 0,01 grados centígrados. Entonces, habrán visto que desde 101.300 pascales, que es la presión atmosférica, hasta 611 pascales, y esto no está en una relación proporcional, olvídense, no está a escala, que es la presión del punto triple, solamente acá cambié una centésima de grado. Por eso casi que les digo que en este entorno de presiones, ojo, en este entorno de presiones, esta recta es casi vertical. ¿Sí? Se movió solamente una centésima en esta banda de movimiento de presión. ¿Estamos? Sí, la curva de vaporización cambió muchísimo y la curva de sublimación también cambió muchísimo. Pero el punto triple es nuestra triple frontera. Acá está la fase sólida, acá está la fase líquida y acá la fase vapor. Y en el punto triple, recuerden que lo habíamos comprado a nuestro termo en eBay, que tenía el punto triple para calibrar termómetros, justamente está en esa cruz. Y está en esas condiciones de presión y temperatura. Y no lo puedo encontrar en ningún otro lado, ni que me vaya a Júpiter o a otra galaxia. ¿Bien? Está solamente ahí y por eso es tan importante. Es un punto fijo invariante. ¿Bien? Ok. Recuerden que acá estábamos con 25 grados centígrados y todas nuestras experiencias eran hacer esto, hacer esto, hacer esto y para el otro lado, para el otro lado, para el otro lado. Pero siempre fue bajando la presión, nunca la subimos. Entonces vamos a hacer lo mismo por las dudas para ver qué pasa. Entonces, acá estábamos a presión atmosférica, acá me choco con los 100 grados centígrados, acá me choco con 0, ¿bien? Para abajo ya tenemos todas descriptas, las curvas, bien dibujadas, bien lindas. Pero ahora en la botella, en lugar de bajar la presión, con un compresor, aumento la presión. Me voy a ir para arriba, entonces voy a subir un poquito la presión y voy a ir para allá. Y me doy cuenta que pasé los 100 grados centígrados y todavía el agua no entró en ebullición, sino que entra en ebullición a los 105, 110, 120, 150 y así sucesivamente. También me hago la prueba para enfriar y cuando voy enfriando me doy cuenta que tampoco se corre tanto el 0 grados centígrados, del cual partí acá abajo, pero sutilmente veo que hay una pequeña variación hacia temperaturas negativas. Es decir, el hielo aparece a menos 0,0 tantos grados centígrados. ¿Ok? De nuevo, muy, muy pequeñita la variación porque esa recta en este entorno es casi vertical. Pero entonces ahora me permite dibujar estas curvas y proyectarlas para allá, y proyectar esta para allá, o esta ya la tengo totalmente dibujada, que es la de sublimación. Y en un momento me voy de mambo, tengo mucha presión dentro de mi sistema, y cuando hago la excursión y aumento la temperatura, veo que pasé, y aumenté temperatura, aumenté temperatura, aumenté temperatura, ya estoy en 400 grados centígrados, ¿sí? Y no hay forma de que yo vea un cambio de fases en el menisco, ¿sí?, a una fase vapor, no hay nada que entra en ebullición. Y digo, che, ¿qué pasó acá? Algo desapareció. Vuelvo para atrás, bajo un poco la presión, tampoco pasa nada, tampoco pasa nada. Ping, encuentro, ¿sí?, de nuevo la curva. Ese es el último punto que yo puedo dibujar. Si en la excursión le hago una presión un poquito por arriba, ya paso derecho de nuevo sin que haya un cambio de fase. Cuando estoy en una presión por debajo, ¿sí?, me encuentro con el cambio de fase. Recuerden que el cambio de fase, cada vez que llego a un punto sobre esa curva, están las dos fases en equilibrio y no prosigo del otro lado hasta que la fase de la cual provengo haya terminado de pasar a la cual estoy yendo. ¿Bien? Entonces digo, bueno, ¿por qué se cortó la curva ahí? ¿Sí? ¿Por qué por encima de ese último punto no hay más curva de vaporización? ¿Qué es lo que está pasando en esa sustancia, en esa instancia? Bueno, lo primero que hago es llamarle a ese punto lo que sea. Bueno, le vamos a llamar punto crítico. ¿Ok? No le vamos a cambiar el nombre, así que le vamos a llamar como le llaman todos los libros de termodinámica, punto crítico. Y el punto crítico es el último punto en presión y temperatura, presión crítica, temperatura crítica, me definen el punto crítico, al cual
yo voy a poder observar un cambio de fase líquido-vapor. Cuando yo, por ejemplo, tengo alguno de estos estados acá arriba y voy para allá, no veo más cambio de fase. Esto lo vamos a ver bien en la clase que viene, más en particular, vamos a estudiar mucho el punto crítico, pero lo interesante que por ahora les voy a decir es que cuando yo tengo un líquido, recuerden que todo esto que está acá es la fase líquida, pero lo tengo a tan altas presiones, ¿sí? El comportamiento de ese líquido es distinto al que yo vería en mi botellita a presión atmosférica. ¿Bien? Veo como que hay algo raro. Pero mucho más aún cuando lo empiezo a calentar, porque empiezo a calentar ese líquido que está a 400 megapascales, ¿sí? Lo empiezo a calentar y cuando estoy a 100 grados centígrados, a 120, a 90 grados centígrados, también veo que se comporta de una manera, el fluido se comporta de una manera distinta, hasta como si tuviese una viscosidad diferente, raro. Y cuando prosigue, y prosigue, y prosigue, en definitiva no veo un cambio de fases. Veo que toda la masa de ese fluido se fue transformando a medida que la temperatura iba moviéndose en otra cosa o en algo más de lo mismo, pero cambiando lentamente. Pero nunca tuve un bifásico, líquido abajo, mayor densidad, vapor arriba, con un menisco que separase las dos fases. Nunca lo vi, nunca lo tuve. ¿Bien? Ok, en los últimos minutos que nos quedan, vamos a ver el gráfico que está acá a la izquierda. Este gráfico a la izquierda, lo único que hicimos fue, si el gráfico de la derecha era presión-volumen, y yo lo estoy dibujando en el plano, el gráfico a la izquierda es presión-temperatura. El eje Y vertical no lo cambié, pero sí lo que yo voy a hacer es hacer esto. Me voy a poner de costado y voy a ver el mismo gráfico, pero desde otro ángulo, a 90 grados de rotación. Entonces, la variable temperatura, que antes era el eje X acá, ya no la voy a ver más, sino que ahora la que voy a ver acá en el eje X es la otra variable, que es el volumen. Es como si esto lo estuviese dibujando en 3 dimensiones, y lo que hice fue rotar, ¿sí?, el eje en ese sentido. Bien, entonces ahora es como que estoy viendo esto de costado. El gráfico este parece un bolonqui, la verdad es que me quedan 10 minutos. Vamos a hacer así, chicos, porque si empiezo ahora va a ser un despelote y va a quedar totalmente sometido a la nada misma. Y no quiero robarles minutos. Vamos a seguir la clase que viene retomando desde este punto, ¿sí?